terapeuta de niños, niñas y adolescentes, conocido por sus siglas NNA, psicosocial. Coordinó el programa de Escuela Segura en los distritos escolares Fantino, Cabrera y Montecristi. También coordinó el programa Jóvenes Líderes de Paz, conocido por sus siglas Jolipax. Talleres de autoestima e identidad, solidaridad y derechos humanos, prevención de la violencia, manejo de conflictos, comunicación asertiva e inteligencia emocional en el Centro del Arminio. Y además, ¿no?, el proyecto de trabajo comunitario con NNA, abordaje interdisciplinario para la prevención y eliminación de la violencia, acompañamiento terapéutico a NNA y sistema familiar. En la Facultad de Psicología en la Universidad de la República de Uruguay, conocida como UDELAR. Prestemos atención a nuestra conferencista María José. Adelante, María José. Buenas tardes, gracias Kendra, gracias a todos y a todas. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Hola? Sí, se escucha bien, te escuchamos. Sí, se escucha perfecto, bien. Perfecto, porque tuve que desconectar el otro dispositivo. Bien, entonces el encuentro de hoy, a propósito, el día de ayer fue el Día Internacional de la Paz y hoy nos convoca a esta conferencia para abordar y trabajar el tema de la violencia y sociedad, un tema tan importante, tan actual en estos momentos. Entonces, para comenzar, me gustaría compartir un audiovisual para llamarnos un poquito a la reflexión y ir sensibilizándonos con la temática. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you! No se escucha, bueno, ahora sí. Mi voz sí se escucha. Bueno, el audio era más para registrar las imágenes que el audio, porque era una canción y era en inglés. Pero justamente sensibilizarnos sobre que nuestros niños, nuestros jóvenes, pues aprenden más de lo que ven, de nuestras conductas, de nuestras actitudes, de nuestras modalidades, criterios, referencias, que de lo que le podemos explicar con palabras. Entonces, considero que para construir una cultura de paz, es importante que cada quien vaya al encuentro de sí mismo y sensibilizarnos ante la violencia. Porque como dice aquí, que si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Y me parece muy significativo también retomar dos pensamientos de Aristóteles y de Montessori, María Montessori, que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y que todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz.
La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Entonces, vamos a empezar por ver qué entendemos por paz o por cultura de paz, más precisamente. La cultura de paz forma parte del proceso de socialización a través del cual se asimila un sistema de valores, habilidades, actitudes y modos de actuación que reflejan el respeto a la vida, al ser humano, a la dignidad, al medio ambiente, propiciando el saber participar, valorar y convivir, rechazando la violencia. Entonces, es la modalidad en que nos relacionamos con el todo, pero intrínsecamente nos atraviesa e identificar que la paz comienza en cada uno de nosotros, en nuestro proceso de individuación. Entonces, educar en cultura de paz y formación ciudadana es un reto para la comunidad educativa, ya que debemos o deben ver sus diferentes componentes como una forma de transformar la sociedad. Me transformo yo, transformo mi familia, y obviamente que en el colectivo, en la sociedad, eso se va a ver reflejado, lo cual permitirá al ser humano encontrar soluciones que permitan enfrentar los conflictos sin violencia. Y como dice allí, la paz interior comienza en el momento en que decides que no vas a dejar que ninguna persona ni ningún acontecimiento controle tus emociones. Entonces, para construir una cultura de paz, indudablemente tengo que alfabetizarme emocionalmente, tenemos que desarrollar la capacidad de autogestionar nuestras emociones y de autorregularnos y de autocontrol, que es fundamental, y lo iremos desarrollando un poco en esta conferencia. Entonces, como decía al inicio, la paz comienza en ti, comienza en mí. Entonces, en la forma que nosotros modulemos conductas, habilidades sociales, el manejo de conflictos, cómo nos comuniquemos, cómo modelemos la forma que tenemos de comunicarnos, si esa comunicación es asertiva, el respeto y la empatía, obviamente que tiene que ver con la importancia de desarrollar la educación y gestión de las emociones en la construcción de una cultura de paz. Y eso muchas veces lo tenemos que ir aprendiendo en el camino e ir integrando nuevas habilidades, nuevas técnicas, nuevas herramientas y propuestas, porque para docentes o personas que estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes, es un reto permanente el poder ir integrando y actualizándonos permanentemente. Entonces, yo invito siempre que para construir una cultura de paz, como decía, que es una construcción social, tenemos que identificar y hacer un autoanálisis o una autoindagación personal, individual, sobre cuáles son nuestros sistemas de creencias, muchas veces limitantes. Muchas veces esas creencias se van reproduciendo como verdades absolutas, como únicas formas de relacionarnos. También puede ser ideas, pensamientos, tabúes, estereotipos, sobre, por ejemplo, estilos de crianza, por ejemplo, sobre modalidades de comunicación, de relacionamiento entre personas, entre adultos y niños, niños y adultos, entre padres e hijos, resolución de conflictos en la pareja también, resolución de conflictos. Por ejemplo, ¿qué idea tenemos a nivel social, cultural nosotros de lo que define a una persona con carácter fuerte? El carácter fuerte generalmente se asume que es una persona con temperamento, una persona un tanto reactiva, que puede llegar a elevar su voz para defender su posicionamiento o postura. Entonces, ahí identificamos que una persona que hemos naturalizado y normalizado que tiene carácter fuerte, en realidad
lo que tiene es una debilidad de carácter, porque otro acontecimiento o el proceder de otra persona o un hecho en sí desestabiliza su mundo interno y puede interrumpir su paz interna. Entonces eso es una debilidad de carácter, no es carácter fuerte. Entonces cuando vamos deconstruyendo muchas ideas, patrones que tenemos totalmente integradas como eso es así, y por ejemplo vemos que una persona sensible muchas veces es catalogada como una persona débil de carácter o vulnerable, y entonces cuando deconstruimos todas estas ideas que hemos integrado por default, por nuestras crianzas, por la cultura, el medio donde nos hemos desarrollado, y que han sido admitidas y aceptadas, naturalizadas y normalizadas, empezamos a ver que hay otras posibilidades de responder, por ejemplo, ante los conflictos. El conflicto es inherente a la condición humana. Ahora bien, ese conflicto no tiene por qué transformarse en un problema. También, por ejemplo, en lo que hace a las relaciones de padres e hijos. ¿Cuáles son los sistemas de crianza? Que eso también va a desarrollar cierto estilo de apego en cada una de las personas. Y como decíamos ahorita, en nuestra niñez, en nuestra infancia, muchas veces se gesta, muchas veces no, siempre se gesta el adulto que somos. Entonces vamos integrando conductas, vamos integrando patrones, van modelando nuestros padres, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra maestra, cómo se gestiona, por ejemplo, un conflicto. Entonces, si en casa, cuando hay conflicto, se eleva la voz, pues el niño, la niña, el joven va a integrar que esa es la posible respuesta para resolver un conflicto, y todos sabemos que no lo es. Entonces, la invitación es poder hacer un autoexamen, ahora no, pero cuando estén tranquilos, conectados con su mundo interno, de cuáles son los patrones de violencia que tenemos integrados en nosotros. Porque si no empezamos a ser como un poco honestos, francos y transparentes, e identificar la violencia que habita en cada uno de nosotros, muchas veces sutilmente, pues cómo vamos a transformar nuestra célula, que es nuestra familia, y nuestra sociedad. Y también cómo nos pensamos a nosotros mismos, porque hay veces que la primer violencia es la que aplicamos contra nosotros o nosotras mismas. Por ejemplo, cuando las cosas no van tan bien, cuando los objetivos, las metas que nos hemos propuesto, pues como que no están funcionando de la forma que esperamos. Si no estoy dando los resultados que espero, ¿cómo me trato a mí misma? ¿Cómo me pienso a mí misma? ¿Qué me digo a mí misma? ¿Cuáles son mis hábitos para el tema del cuidado y poder identificar y cuidar de mí? Porque ahí empieza la paz. La paz empieza en cada uno de nosotros, no depende de lo externo. Y muchas veces depositamos mucho valor o mucha importancia a lo que externamente se está manifestando y dejamos que nuestro mundo interno se altere o se modifique. Entonces, como dice ahí el psicoanalista Carl Jung, dice que todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. Entonces es bonito en este ejercicio, en esta dinámica de autoexaminarnos, de autoindagarnos, sin juzgarnos, es con los ojos del amor que vamos a ir al encuentro de nosotros mismos, e identificar que muchas veces lo que me molesta en el otro, y tal vez me lleva a reaccionar, es alguna sombra, como llamaba él, o algo que yo tengo en mí, y si lo cambio en mí, ya afuera no me molesta tanto. Es un ejercicio de absoluta responsabilidad del adulto, ¿verdad? Porque si un niño, por ejemplo, está exaltado o manifiesta alguna conducta tal vez que no es muy apropiada, pues si yo para
controlar, entre comillas, a ese niño, a ese joven, lo que hago es elevar la voz. Yo ya elevando la voz, gritando, ya es una forma de irrespeto. Entonces yo no puedo pedirle respeto ni a un niño ni a otro ser humano cuando yo soy la primera en introducir tal vez pautas, comportamientos o formas de comunicación que no son desde el respeto. Vamos a identificar entonces qué es la violencia. Obviamente que es una problemática social y es una construcción social. En esa construcción social, en el proceso de socialización, indudablemente vamos integrando programaciones, formas, modalidades, criterios, referencias de cómo relacionarnos entre personas. Entonces, el abordaje para prevenirla, detectarla y atenderla debe ser integral, porque la violencia es multifactorial. Entonces, también se refiere a toda acción u omisión intencional que daña a alguien. La violencia implica un uso o abuso de poder, entendido como la capacidad de influenciar en otros. Se dice que existe abuso de poder cuando se domina a otro a través de diferentes medios de condiciones desiguales. Entonces, muchas veces, cuando estamos, me viene a la mente una situación que recientemente pues sucedió. Un alumno en un aula le dijo a la maestra que en esos momentos él no podía tener una conversación porque él se sentía muy molesto o enojado. Entonces, la maestra le solicitó para hablar con él por una situación que sucedió en el aula, pero él tuvo la capacidad de autorregularse, de conocer la capacidad que podía o no tener en ese momento de poder gestionar esa situación conflictiva y pidió como un aplazamiento para poder hablar. Entonces, ese niño, pues llamaron a los padres, a la coordinadora, psicóloga y a la maestra, porque la maestra identificó eso como una forma malcriadez, fue la palabra que utilizó ella, y falta de respeto. Entonces, sobre la malcriadez y la falta de respeto, también como que tenemos que hacer un análisis de qué hemos integrado por malcriadez. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a entrenar y vamos a desarrollar un pensamiento crítico en los seres humanos, ¿verdad? No que obedezca, sino que tenga sus propios criterios y puedan construir conocimiento, indudablemente vamos a promover una comunicación asertiva, ni sumisión ni violencia, asertividad. Entonces, la asertividad, obviamente, como todos lo conocemos, es la capacidad de expresar a través de la palabra honestamente, con respeto, lo que pensamos y sentimos. Entonces, si nosotros seguimos pensando que cuando un niño expresa su sentir o expresa que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo tal vez en el aula, pero lo está expresando desde el respeto, eso no es malcriadez. Yo creo que eso es una de las pautas que también tenemos que deconstruir y poder hacer valer su voz, que los niños, las niñas, los jóvenes tengan la posibilidad de hacer valer su voz, siempre desde el respeto, la transparencia, obviamente, porque ellos es parte de sus derechos. Entonces, vamos a ver los tipos de violencia. Vamos a ver 9, hay muchísimos más, pero vamos a ver a grandes rasgos los 9 tipos de violencia. Física, que ocurre obviamente cuando alguien usa una parte de su cuerpo o objeto para controlar las acciones de otra persona. La violencia sexual ocurre cuando una persona se ve obligada a participar en alguna actividad sexual de la que no desea. La violencia emocional, que ocurre cuando alguien dice o hace algo para que una persona se sienta mal, ridiculizada o inútil. La violencia psicológica, que se produce cuando alguien utiliza amenazas y causa temor en una persona para ejercer el control.
La violencia espiritual, que es cuando alguien utiliza las creencias espirituales o religiosas de una persona para manipularla, dominarla o controlarla. La violencia cultural, que se produce cuando una persona es violentada como resultado de prácticas que son parte de su cultura, la religión o la tradición cultural. Está el abuso verbal, que ocurre cuando alguien utiliza el lenguaje, ya sea hablado o escrito, para causar daño a una persona. El abuso financiero o económico, que también le llaman, que ocurre cuando alguien controla los recursos financieros de una persona sin su consentimiento o haciendo mal uso de sus recursos. Este tipo de violencia tiene formas más sutiles también de ejercerse. Y también la negligencia u omisión, que ocurre cuando alguien tiene la responsabilidad de proporcionar cuidados o asistencia hacia una persona, pero no lo hace. También en torno a la negligencia u omisión, una de las formas de violencia que son muy sutiles, pero se utilizan muy frecuentemente, es no prestar atención, omitir atención, o ignorar o ser indiferente ante la persona que emite una conducta que no es aprobada o validada. Entonces, tú hiciste algo que no me gustó, pues yo te retiro la palabra, te retiro mi atención, y esa es una forma sutil, que no es un golpe, no es un grito, no es una ofensa, pero es una modalidad de violencia también como un poco más sutil, como decía en un momento. Entonces, vamos a ver de lo que hablamos cuando hablamos de violencia escolar. Se entiende por violencia escolar la acción intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a las instalaciones escolares y en otros espacios directamente relacionados con lo escolar. Alrededor de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extra a la escuela o el colegio. Una característica extrema de violencia escolar producida entre alumnos es el acoso escolar. Obviamente que la violencia puede ser de maestros a niños, maestros a maestros, del personal administrativo o conserje, o entre, obviamente, los alumnos. Y hay un ejercicio que está muy interesante, y nosotros lo implementamos en los distritos de Cabrera, Fantino y Montecristi, que es una propuesta de elaborar un croquis en la institución educativa, que se hace, por ejemplo, con los niños, con los jóvenes, maestros, personal administrativo y también con padres y madres. Y es identificar como un semáforo rojo las zonas donde se producen más situaciones de violencia, tanto dentro de la institución educativa como fuera. Por ejemplo, si hay un colmado donde las personas están bebiendo alcohol cuando salen los niños o las niñas de la escuela, o el personal de la escuela, pues es una zona de riesgo. Entonces ahí se colocaría en rojo. Después en amarillo es la zona intermedia de riesgo a que se susciten situaciones de violencia. Y en verde son las situaciones, son los lugares que podemos identificar en la comunidad o en la comunidad educativa donde no hay tanto peligro de que se desarrollen actos violentos. Entonces, eso es un buen ejercicio porque integramos a todos los protagonistas de la institución educativa, y pues se puede colocar el croquis en una cartelera al inicio, en un pasillo o en la entrada de la escuela, para que sea visible para todo el plantel escolar. Bien, vamos a identificar ahora cuáles son los factores de riesgo para la producción, para que se desarrolle la violencia escolar. Están los factores conductuales o emocionales, que es baja, también puede ser la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, pero obviamente, como hablábamos hace un momento, primero yo tengo que modelar como adulta, como adulto,
como padre, como madre, como maestra, como directora, como secretaria, como conserje, que yo sé manejar situaciones de frustración. Como adulto tenemos que dar respuestas adultas, no ponernos a nivel del niño. Entonces, también temas de baja autoestima o temas de estima puede ser un factor emocional que conlleve a manejar tal vez de una forma inapropiada situaciones de conflicto, porque la persona lo hace personal, personaliza la situación o el conflicto. Después están los factores familiares, que son historias parentales con problemas de conducta, aislamiento social, escasos vínculos afectivos, crianza restrictiva, alcoholismo en los padres, violencia intrafamiliar, que hoy en día es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención, porque muchas veces nuestros niños y niñas o jóvenes en el aula, muchas veces la zona más segura es justamente Mi amor, la esta escuela. hay un chin de arena y una canita tuya. ¿Perdón? Cuando te vaya a comer, me da un chin. Ok. Después están los factores escolares, que es el fracaso, que es, por ejemplo, el fracaso escolar, la baja motivación para estudiar, la desorganización escolar y el bajo apego con los profesores. A veces que no se genera esa empatía entre el alumnado y los maestros o maestras. Y factores sociales y culturales, por ejemplo, altas tasas de violencia y delincuencia, amistades agresivas, un clima social sexista, violencia intrafamiliar y contextos, otra vez, y contextos vulnerables. Las consecuencias, las repercusiones de la violencia escolar, pues como consecuencias emocionales podemos ver estrés, muchas veces estrés crónico, apego inseguro, hiperactividad, negativismo, baja autoestima, síntomas depresivos, ideas e intentos suicidas en ocasiones. Dentro de las consecuencias físicas, pueden verse traducidas en lesiones reversibles o irreversibles, y en casos extremos con resultados fatales. Como consecuencias a nivel cognitivo, puede haber un retraso intelectual, fracaso escolar, inadaptación a la escuela. Y en el orden social puede haber dificultades en la relación con adultos no familiares, consumo de alcohol y drogas, conductas antisociales y comportamientos delictivos, o oposicionistas desafiantes, aspecto que es muy, muy característico de la edad de la adolescencia. Entonces, vamos ahora a identificar cómo podemos educar para la paz. Ya dijimos que la paz comienza en cada uno de nosotros y nosotras, y tenemos que hacer como un ejercicio de autoindagación a ver cómo respondemos también nosotras o nosotros ante situaciones de conflicto, o cuando tal vez el otro no me da la razón. Entonces, identificar la violencia en cada uno de nosotros, y también cómo hemos sido tal vez criados, porque muchas veces hemos normalizado pautas de crianza o estilos de crianza y seguimos desarrollando las mismas pautas o formas, y tal vez tenemos como que identificar o establecer otras posibilidades, porque si no cambiamos las respuestas, pues los resultados no van a cambiar. Y como estamos todos reunidos y reunidas aquí, es justamente para ver cambios en nuestras comunidades, en nuestro hogar, en nuestra vida propia, en nuestro mundo interno. Entonces, ¿cómo educar para la paz? Pues lo primero que tenemos que hacer es desnormalizar la violencia. La violencia está absolutamente normalizada. Deconstruir es desaprender lo aprendido. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos. Entonces, identificar estereotipos, prejuicios, creencias limitantes, tabúes que podemos haber integrado y que creemos que eso es así, pero también podemos darle la bienvenida a que las cosas puedan ser diferentes. Los programas en educación emocional e inteligencia emocional
demostraron y demuestran ser muy efectivos en la disminución de la violencia física, verbal y psicológica, logrando desarrollar las habilidades sociales, comunicación, comportamientos sociales positivos y negativos, identificar cuál es uno y del otro, cooperación, empatía y autoconcepto, y también reducir la ansiedad. Ahora mismo me encuentro haciendo una investigación sobre un programa de inteligencia emocional para reducir las conductas agresivas en adolescentes de 13 a 16 años, y por los resultados aún no ha finalizado la investigación, pero una aproximación de la investigación, de los resultados, es justamente eso, desarrollar las competencias blandas, no solamente el aspecto académico, ¿verdad?, en las escuelas, sino que también competencias blandas de manejo de conflicto, gestión de emociones, comunicación, empatía, compasión. Es muy importante a la hora de construir una cultura de paz y poder tener paz en nuestras escuelas, en nuestros planteles escolares. Y dice ahí, si enseñamos a los niños y niñas a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Y eso es fundamental, porque la diversidad hace a la riqueza humana. O sea, somos personas que todas tenemos nuestra luz, nuestros dones, y poder pues mostrar los dones que tenemos cada uno de nosotros, sin opacar al otro, sin competir. Yo creo que la competencia, la rivalidad, la comparación son aspectos que tenemos que trabajar en el desarrollo de nuestros currículums, porque es superarse cada uno a cada quien y sacar la mejor versión de quienes somos, creo, el gran desafío de todos nosotros y nosotras. Y también poder externalizárselo a nuestros niños, que no tienen que ser mejores que otros, que competir con otros, que es importante que puedan mejorarse a sí mismos, y eso está bien. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de los estereotipos. Yo creo que uno de los propulsores de la violencia son muchos estereotipos, prejuicios, mitos, tabúes que tenemos tan integrados, el racismo, la desigualdad, el machismo, el adultocentrismo, son ismos que tendríamos que ir deconstruyendo y para poder ver otras pautas, otras formas de relacionarnos en sociedad. Entonces, un estereotipo es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción externa de las características generalizadas de los miembros de esa comunidad. Por ejemplo, hay estereotipos de género, culturales, edades, sociales y raciales, como estaba desarrollando hace un momento. Entonces, vamos con imágenes, vamos a enfocarnos en la imagen, en el mensaje, pero de una forma reflexiva, que el neocórtex como que quede un poquito a un lado y podamos también como hacer un diálogo pensamiento, emociones, emoción-pensamiento. Yo considero que los seres humanos tenemos que pensar lo que sentimos y sentir lo que pensamos antes de hablar o actuar. Y me gustaría compartir estas imágenes que hablan tanto de lo que hemos construido, patrones, modalidades, formas en nuestra vida y que hemos aceptado y hemos normalizado y hemos naturalizado como buenas y válidas, y tal vez el cambio viene por ahí. Dice ahí, a mí mis papás me pegaban de niño y yo no estoy traumado, afirmó el hombre que su expareja le denunció
por violencia física. ¿Y qué pasa con eso? Hay una autora que es Fernández, que es argentina y escribió El mundo visto a través de los ojos de un niño. Los niños y las niñas no han adquirido el pensamiento hipotético deductivo, según Jean Piaget, que es la capacidad del pensamiento complejo del adulto. El niño siente. Entonces, si a un niño, para corregirlo, ¿verdad?, para educarlo, para guiarlo, lo que hacemos es golpearlo, o sea, pegar su cuerpo. Yo tengo otra dimensión física que el niño es más pequeño que yo. Es como que a mí un gigante me golpeara. Hay veces que los adultos dicen, no, pero yo sé medir mi fuerza, o sea, yo no le doy duro. Entonces, yo me pregunto muchas veces cómo medimos la fuerza en un momento donde estamos ofuscados, o muy molestos, o muy enojados. ¿Y qué mensaje le estamos enviando a ese niño? Porque si yo soy una figura de apego en la vida de ese niño o esa niña, indudablemente él va a asociar que yo lo amo. Y muchas veces, es más, hay personas que dicen, algún día me lo vas a agradecer, porque te doy, porque te amo. Entonces muchas veces vamos asociando que el amor daña, el amor hiere, el amor duele, el amor lastima. Entonces es bonito que con mucho amor podamos ir al encuentro de cuáles son esos patrones tal vez que hemos integrado y que podemos cambiar, podemos modificarlo, siempre desde el amor, nunca desde la culpa o el autocastigo. Ya, si lo hicimos de determinada forma por X tiempo, pues déjame instrumentar otra posibilidad, integrar otra posibilidad de crianza respetuosa, empática, desde el amor, que no es la permisividad, Vamos a hablar ahorita que son cosas muy diferentes. Los niños necesitan límites porque los límites son amor. Dice otro por ahí, otro niño, otra persona, a mí de niño me dejaban llorando solo hasta que me durmiera, y tan mal no salí, señaló el hombre que pasa largas horas trasnochando en redes sociales afectando su sueño. A mí me castigaban de niño y estoy bien, dijo el hombre que cada vez que comete un error se dice a sí mismo palabras de desprecio como forma de autocastigo. Muchas veces empezamos de adultos o nos tratamos como nos trataban. Entonces, si cuando hacíamos algo mal, y eso es muy característico en el mundo adulto, ojalá algún día lo cambiemos, es casi un patrón, que le prestamos atención a los chicos cada vez que hacen algo mal. Creo que fue en Montecristi, había un chico que tenía a las maestras y a maestros, los tenía, ya no sabían qué hacer. O sea, decían, no, ya he instrumentado todas las herramientas, todas las posibilidades pedagógicas que conozco, pero es algo que no se puede con ese chico. Entonces yo le digo, mire, usted lo va a hacer ahora, usted lo va a nombrar como su adscripto o su secretario. Usted le va a traer una mascota muy bonita, le va a decir que a partir de hoy, él va a regular las intervenciones en clase, él va a dar la palabra, etcétera, etcétera. Le dio protagonismo, lo visibilizó. Tal vez ese niño, con ese llamado de atención, estaba solicitando atención, porque tal vez en casa no se la estaban dando. Y ese cambio fue, mire, fue una intervención que fue realmente muy simple, muy simple. Pero lo que provocó, el cambio que provocó en ese niño fue considerable, fue realmente muy significativo, según las maestras lo mencionan. Entonces, hay veces que nos empezamos a tratar como nos trataron. No nos tratamos tan bien a nosotras mismas o a nosotros mismos. Cuando cometemos un error, empezamos como ahí, con un látigo invisible, como, ay, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué hice? ¿Y si yo no hubiera dicho? ¿Y si yo no esto? Y realmente los errores son formas de poder aprender, son enseñanzas, son aprendizajes, que si aprendemos la lección, pues no se repite. Si seguimos castigándonos, es muy probable que se siga repitiendo, porque no estamos aprendiendo.
de esa situación o de esa vivencia. Después dice, a mí de niña me pusieron mano dura y sufro de un trauma llamado educación. Afirmó la mujer que sigue sin entender por qué todas sus parejas terminan siendo agresivas. Cuando yo me ponía de cariñosa, cuando niña, mi padre me encerraba en una habitación sola, mi padre me encerraba en una habitación sola para que aprendiera y hoy se lo agradezco. Dijo la mujer que ha sufrido ataques de ansiedad y no se explica por qué teme tanto a estar encerrada en espacios pequeños. Muchas situaciones de riesgos, fobias, tienen mucho que ver con situaciones que vivimos en la niñez. A mí mis padres me decían que me iban a dejar sola o a regalar con un desconocido cuando hacía mis berrinches y no tengo traumas. Dijo la mujer que ha rogado por amor y ha perdonado reiteradas infidelidades a su pareja con tal de no sentirse abandonada. Otro, a mí mis padres me controlaban solo con la mirada y mira lo bien que salí. Señaló la mujer que no puede mantener contacto visual con figuras de autoridad sin sentirse intimidada. Cuando niño me dieron hasta con el cable de la plancha y hoy soy un hombre de bien, hasta profesional soy. Afirmó el hombre que sus vecinos han acusado con la policía por llegar ebrio a golpear objetos y gritar a su esposa. En este aspecto es muy importante, hay muchas personas que desarrollan miedo escénico en situaciones como las que hemos expresado. Y muchas veces, en ocasiones, el adulto no puede desarrollarse en su mayor potencial hasta niveles de profesionales o de no poder expresar su voz en público por miedo al ridículo, por miedo a que una vez más lo censuren, lo condenen, lo juzguen o lo critiquen. A mí mis padres me obligaron a estudiar una carrera que diera dinero y mira lo bien que estoy. Dijo el hombre que cada día sueña con que sea viernes porque está desesperado en su trabajo haciendo todos los días algo que no es lo que siempre quiso. Cuando era niña, me obligaban a estar sentada hasta terminar toda la comida y hasta me la embutían a la fuerza, no como ahora esos padres permisivos. Afirmó la mujer que no entiende por qué no ha podido tener una relación sana con la comida y en su adolescencia llegó a desarrollar un trastorno alimenticio. Mi madre me enseñó a respetar a punta de sus buenos chancletazos. Dijo la mujer que se fuma 5 cigarrillos diarios para controlar su ansiedad. O puede ser no solo cigarrillos, cualquier bebida o alguna sustancia. Yo a mi mamá y a mi papá les agradezco cada golpe y cada castigo, porque si no, ¿quién sabe qué sería de mí? Afirmó el hombre que nunca ha podido tener una relación de pareja sana y a quien su hijo le miente constantemente porque le tiene miedo. Ese es un aspecto que también me gustaría desarrollar brevemente, y es el tema del respeto y el miedo. Muchas veces, por modalidades que tenemos integradas, ¿verdad? Personas que preguntan, papás, mamás que preguntan, ¿y cómo me voy a dar a respetar? O sea, ¿cómo me va a respetar si yo no le doy? No me va a respetar. Es que el miedo no es respeto, porque el golpe no educa. El golpe lo que hace, porque el niño no entiende por qué, cuál es la conducta que él tiene que cambiar para poder tener modalidades adaptativas. Entonces, si yo le doy golpe, indudablemente, cuando esté en mi presencia no lo va a hacer, pero cuando no esté en mi presencia es probable que lo haga porque no entendió el por qué. Entonces, hay veces que confundimos el respeto con el miedo.
y también muchas situaciones en la edad de la pubertad y en la adolescencia, de jóvenes que, por ejemplo, son muy manipulables, muy influenciables. Claro, porque si siempre le decimos lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar, cómo tiene que actuar, cómo tiene que responder, ¿verdad? Indudablemente no va a tener criterios propios. El día que tenga que tomar decisiones de adulto, se le va a hacer difícil, porque muchas veces no les damos permiso para que vayan construyendo en ese proceso de socialización, de integrar su identidad y nutrir su autoestima, la confianza en sí mismos, la valoración de sí mismos y sobre todo el autorreconocimiento, que es tan importante. Entonces dice por ahí que así vamos por la vida, escuchando personas afirmando ser gente de bien y sin traumas, pero que paradójicamente en una sociedad llena de violencia y gente herida. Muchas veces esas situaciones, como decía, como generan muchas situaciones de inestabilidad, de muchos temores, inseguridades, miedos, que son situaciones que se viven en la niñez y que después repercuten en la vida adulta. Entonces, también dentro de los estereotipos, estas imágenes me parecen muy contundentes, ¿verdad? Porque los juguetes o las profesiones no tienen género. Hace poco llegó una mamá a consulta muy angustiada porque su niño varón jugaba con su hermanita a las muñecas. Como dice ahí la imagen, dice, niños jugando con muñecas. ¿No te da miedo que se conviertan en buenos padres? Entonces, niños también ahora que estaban jugando, por ejemplo, con artículos de cocina, es como que si las labores domésticas estuvieran asignadas a roles femeninos, y eso no es así. Entonces, mientras sigamos sosteniendo, mientras sigamos pensando que lavar un plato o fregar el piso, suapear el piso, no es algo de varones, o de, eso es de hembras, como se dice generalmente, pues la equidad de género va a estar difícil de adquirir en nuestras culturas y en nuestra sociedad. Y tampoco las profesiones tienen género, porque ser cocinero, por ejemplo, ahí dice el chico, yo quiero ser cocinero, y ella quiere ser arquitecta. Entonces, no hay género al respecto. Entonces, hay veces que eso lo tenemos que trabajar con los niños y las niñas, porque muchas veces ellos dicen, ay, pero tenés un cepillo de dientes color rosa y sos varón. Entonces, como dice ahí, obviamente que los colores tampoco tienen género. El rosa no es un color de chica, el azul no es un color de chico, de varón. Los colores no tienen género. Y les estoy hablando, y compartir la experiencia, aproximadamente a inicios de este año fue así, que una persona asistió a consulta, tiene hijas mellizas, las dos son niñas, y una de ellas le gusta mucho el color azul y a la otra le gusta el color rosado. Y la preocupación de esa mamá era justamente la orientación sexual de la niña, que le gustaba el color azul, por el solo hecho de gustarle el color azul. Pero estamos hablando de que estamos cursando el año 2022, ¿verdad? Entonces, estas cosas que hay veces que parecen tan simples, esto lo tenemos que deconstruir, porque lo tenemos que hablar, lo tenemos que socializar, tenemos que normalizar, hablar de determinadas cosas que hay veces que generan ruido en todos nosotros, porque todos tenemos una historia de vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que poder llevar eso también hasta reuniones con los padres, con las madres, que es fundamental el trabajo con ellos. Yo sé que a veces el que los padres o las madres se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los hijos, más bien los depositan en la escuela y es como que para ir a una reunión o alguna actividad de capacitación es difícil que accedan. Yo creo que ahí radica el quid del asunto en la convocatoria, porque en la convocatoria muchas veces la convocatoria hace la diferencia para que los padres asistan, para sensibilizarlos
y concientizarlos respecto de todas estas temáticas, pero también nosotros y nosotras, cada uno de nosotros. Y cuenta la leyenda que gracias a este artefacto, muchos de ustedes no son vagos, ni delincuentes, ni maleducados, ni personas. La cultura de la correa. Entonces, a partir de eso, de la normalización, de muchas veces el estar reproduciendo esas creencias que tal vez son un poquito limitantes o no tan racionales, muchas veces sí podemos desconstruir eso, porque la violencia es violencia. Si yo grito, soy violenta. Si yo insulto, soy violenta. Si yo golpeo o pego, soy violenta. Entonces tengo que identificar cómo puedo cambiar ese patrón en mí, para que eso no se siga reproduciendo como una plaga, porque realmente es una plaga, y son situaciones, vivencias, hay veces que hasta con una mirada se puede demostrar racismo o se puede demostrar sexismo. Entonces que podamos como ser más cuidadosos y cuidadosas en nuestros entornos, como adultos, perdón, cómo estamos justamente manejando las situaciones que muchas veces a todos, la ira es una emoción básica, el enojo es una emoción básica, todos lo tenemos, es cómo lo gestionamos lo que hace la diferencia. Y alfabetizarnos emocionalmente es un deber de cada uno de nosotros para poder transmitirle eso a nuestros niños y niñas y jóvenes. Entonces, ¿qué tal si ponemos en práctica elogiar más a nuestros hijos y a nuestros niños por sus talentos, más que criticarlos y corregirlos por sus errores? Como decía hace un momento, la mayoría de las veces los niños y niñas reciben la atención del adulto cuando hace algo mal. Pues, ¿qué tal si cambiamos la respuesta y empezamos a reconocer sus dones, sus talentos, sus habilidades y sobre todo su ser, no lo que hacen bien únicamente, sino qué hermosa sonrisa me regalaste esta mañana, gracias. Si podemos cambiar la forma de comunicarnos, la forma de hablar, de expresarnos, estoy segura que podemos hacer un gran cambio. Entonces, para terminar y concluir, ¿cuáles son los beneficios? Entre otros muchísimos, que ya hablamos de promover una cultura de paz en las escuelas, es alfabetización emocional, tanto de nosotros, que muchas veces falta nos hace, como de los niños y niñas y todo el personal. Favorecer un clima laboral y educativo saludable, prevenir focos de violencia en la institución educativa, prevenir el estrés que generan ambientes educativos violentos y promover un eficiente proceso de enseñanza y aprendizaje. Para concluir, algo cortico, porque sé que no hay tiempo. Dice que los niños aprenden de lo que viven. Si los niños viven con reproches, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a ser agresivos. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a autocompadecerse. Si los niños viven con ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si los niños viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos. Si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás y a sí mismos. Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar. Si los niños viven con aprobación, aprenden a valorarse. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta. Si los niños viven con solidaridad, aprenden a ser generosos. Si los niños viven con honestidad, aprenden qué es la verdad. Si los niños viven con ecuanimidad, aprenden qué es la justicia.
Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás. Si los niños viven con afecto, aprenden que el mundo es un maravilloso lugar donde vivir. Dorothy Loughnane, esa es la autora. Y yo creo que esto es como una invitación, ¿verdad?, a todos los desafíos que tenemos en nuestro quehacer, como madres, padres, maestros, maestras, hermanos, hermanas, vecinos, y pues es maravilloso porque la vida de esos está creciendo y aprendiendo a cada instante. Por aquí finalizo mi exposición, le doy las gracias por la participación de cada uno de ustedes y pues podemos abrir el espacio, Kendra, para las preguntas, sugerencias, propuestas que puedan expresar nuestros integrantes. Pues muchísimas gracias, María José Ceballos Burger, por esa conferencia y por todo el aprendizaje que se puede obtener de. Está abierto el espacio. Si tienen preguntas, dar la mano, pueden abrir sus micrófonos y hacer su pregunta directamente, como deseen. ¿Tienen alguna pregunta? Ariela Hasper, si puedes encender tu pregunta. La siguiente. Buenas tardes, primero. Buenas tardes, Ariela. ¿Podría considerarse la permisibilidad como una debilidad del docente? Hago la pregunta. Ajá. Dígame. Sí, disculpe. No, porque en ocasiones, hago esta pregunta porque uno en ocasiones hay estudiantes que solicitan X cosa de un docente y algunos lo ven como que uno ha sido permisivo y que pueden utilizarlo como una manera de distracción o, no sé si porque le haya pasado, burlarse en algún momento del docente para no cumplir con su responsabilidad. Por eso viene la pregunta. Gracias, Ariela. Voy a conectarme a otro dispositivo porque estoy teniendo dificultad. Pero se te escucha, lo puedes contestar. Ok. Bien, Ariela. Efectivamente, la permisividad, obviamente que hay que ver también, identificar cuál fue la situación en sí, ¿verdad? Porque ser permisivos muchas veces es dar permiso para actitudes o acciones que no están como tan apropiadas, pero si es un permiso que tú como, no sé, ¿tú eres maestra, Ariela? Ariela, ¿está por ahí, Ariela? Porque a mí me gustaría como que establezca un poquito más como un ejemplo de a qué le llamamos permisividad. Porque un maestro o una maestra que le dé permiso a alguien de su aula, o sea, algún alumno o alumna, para algo, obviamente que esté dentro de la posibilidad, que no sea algo inapropiado, obviamente que eso no es permisividad, pero no sé a ella a qué refiere con permisividad. Ahora sí. La permisibilidad es en el sentido de la responsabilidad en asignaciones. Más que nada. Sí, más que nada. Porque uno tiene ciertas situaciones que deben de cumplir en un lapso de tiempo con algo. Y todos hacen el esfuerzo por cumplir. Pero hay alguien
en algún momento que no pudo, pero siente temor de comunicar muchas veces el por qué no pudo, porque puede ver cierta actitud del docente como, wow, no se lo debo de decir porque va a pensar que es relajando, que es jugando. Siento temor de decirlo porque prefiero que me quiten la puntuación que valía esa actividad. Es en ese sentido permisible el dejar que el estudiante, darle la oportunidad de que el estudiante te explique y tú decir, ok, te voy a dar la oportunidad de, ya te escuché, ahora vamos a ver si cumplimos en eso, porque es la forma en la cual se dirijan o se traten ambos. Exacto, lo que pasa es que no podía reactivar el audio, a eso me refería, Víctor, gracias. Ok. Entonces, respondiendo a la pregunta de Ariela, y disculpen, justamente ahí no creo que sea un tema de permisividad en sí, sino también desarrollamos nosotros como docentes la capacidad de empatía, y si hay una situación que está atravesando el alumno o la alumna, por lo cual no pudo, pues algo que le asignamos, entregarlo a tiempo, podemos darle otra oportunidad. Considero yo que ahí no tenemos por qué ser criticados o criticadas como docentes, cada uno tiene sus criterios. Ahora bien, si eso se hace ya un hábito en el alumno o el alumno, pues ya ahí sí sería permisividad si le damos otro chance y otro chance, porque indudablemente no estamos desarrollando lo que queremos que nuestros alumnos desarrollen, que es la responsabilidad sobre sus compromisos y su entrega a tiempo. Pero yo considero que ser flexibles no es ser permisivos. Ser compasivos y empáticos tampoco es ser permisivos. Por ejemplo, si un niño no me entrega alguna tarea o alguna asignación porque en su casa no hay luz, porque hubieron situaciones familiares, pues yo creo que comprender a ese niño o a esa niña es una cuestión que nosotros también podemos modelar, porque no es solamente la nota y el deber o la tarea, sino que es obviamente que tu parte humana, lo que tú estás pasando, a mí me importa y yo empatizo contigo. Y eso hablaba ahorita, porque realmente los modelos de educación están cambiando y estamos como desarrollando como un proceso de enseñanza-aprendizaje que no sea solamente la intelectualización y lo académico, sino que también podamos forjar ciudadanos amables, responsables y personas con valores humanos y desarrollar esas competencias blandas. Por ejemplo, la empatía. No ser tan rígidos es lo que opino al respecto. No sé si respondí la pregunta de Ariela. Sí, con pregunta, me parece que alguien más levantó la mano, pero no la veo ahora. Bueno, pues parece preguntas por el momento. Entonces vamos a pasar con los avisos finales y vamos a dar la palabra a Prudencio Miguel Piña, quien es director de Educación Continuada del Instituto Superior Pedro Francisco Bono. Adelante, Sí. Prudencio. Buenas tardes a todos. He estado escuchando esta interesante conferencia que nos ha ofrecido la magíster María Ceballos, María José Ceballos. Le agradecemos su preparación, su clarificación de las conductas humanas en los entornos sociales y humanos que inciden definitivamente en el comportamiento escolar y que marcan los estilos de relaciones en las familias, en los entornos sociales y comunitarios y también, por supuesto, dentro de los centros educativos. Realmente ha sido un gran aporte y una clarificación de las posibles conductas que podemos tener y cómo podemos irlas mejorando. A partir de este encuentro, iniciamos ya un periodo de preparación para un seminario
donde vamos a lanzar el Observatorio de Convivencia Escolar, que el centro o el Instituto Bonó está conformando desde hace ya un tiempo para el estudio y el seguimiento del crecimiento de la convivencia en centros educativos. Este seminario se va a hacer el 7 y el 8 de octubre en el Colegio Loyola, en la Avenida Lincoln y Malecón. Estamos invitándolos a todos, por supuesto a todos los que están aquí, y a otras personas que estén interesadas en estos temarios del lanzamiento de este observatorio. En este seminario se van a tratar temas de manejo de violencia dentro de los centros educativos, de manejo de convivencia, y experiencias de tipo de construcción de estas relaciones escolares positivas en los entornos de relaciones de maestros, directivos, estudiantes. El seminario se impartirá desde el día 7 desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, incluyendo las distintas actividades y conferencias, incluyéndole los almuerzos, meriendas, etc. Y el sábado se impartirá de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Viernes 7 y sábado 8 de octubre. Se ha incluido creo que pueden colgarse aquí, sugeriría por favor a los que me acompañan en este equipo, que colgar los links y colgarlas para las inscripciones, donde pueden escribir e inscribirse previamente al desarrollo de este seminario. El equipo que me acompaña, que forma parte de la señora Kenda Bencosme, Rosa María Cifuentes, complementará la información que yo acabo de ofrecer. Si me acompañan, se presentan y me complementan esta información, sería excelente. Muy bien, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien, adelante. Perfecto, gracias. Bueno, yo solo complementaría a lo que dice el padre Prudencio, que de hoy en 8, también a las 4 de la tarde, vamos a tener otra conferencia preseminario sobre escuela y conflicto. Esa conferencia la va a dar el padre Prudencio Piña, y estas dos conferencias, como hemos dicho, han sido de entrada, apertura, ambientación del seminario. Esperamos que puedan participar, tenemos varios cupos todavía presentes, y bueno, también si tienen cualquier inquietud sobre el seminario podemos compartirla. En el seminario se va a hacer el lanzamiento del Observatorio de Convivencia Escolar, y se va a hacer una presentación de publicaciones del Instituto Bonó. Esto será el día sábado. Y también esperamos, como fruto del seminario, lograr hacer una publicación recogiendo los aportes que se hacen en las conferencias, las participaciones de ustedes y las relatorías que se van a construir de cada una de las actividades. Darles las gracias y invitarlos a vincularse al seminario en la medida de sus intereses y posibilidades. Pues muchas gracias a Rosa María y a Prudencia, que es el director de Educación Continuada del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó. Si necesitan más información, saben que pueden nuestra página bono.edu.do. También lo pueden buscar por Instagram o por Facebook. Y también nos pueden contactar por teléfono al 809-682-4482, extensión 4. Pues solamente me queda agradecerles a ustedes por estar con nosotros, a nuestra conferencista, María José Ceballos,
Agradecerles su presencia e interés por la convivencia escolar dominicana. Esperamos que se motiven a participar en el seminario, que será los días 7 y 8 del próximo mes, y sobre todo recuerden la cita para la próxima conferencia el jueves a esta misma hora, a las 4 de la tarde, que será completamente gratuita. Y esperamos también que esta conferencia haya sido de su agrado. Y por favor, sáquenle mucho provecho a toda la información que se dio aquí y que es muy práctica para su día a día. Que tengan ustedes un feliz resto de la tarde y muchísimas gracias a nombre del Instituto Superior Pedro Francisco Bono.